Queridos hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos nuevamente en este día, domingo 23 de agosto de 2020, para poder continuar con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Lucas. En esta ocasión, he de pedirles que detengamos un momento el video para agradecer a Dios por sus cuidados y sobre todo para poner en sus manos nuestro país, siendo que mañana se reabre la economía y habrá mucha más exposición al virus, por lo que me encantaría que podamos pedirle al Señor su protección, su discernimiento y sobre todo su misericordia para nuestro país. El contexto de la lección de hoy es ya por ustedes conocido. La semana pasada estuvimos en un episodio, digamos, clásico, uno de esos episodios muy conocidos. Estuvimos hablando acerca de cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y ahí va a ser tentado por Satanás. Y ahí pues pudimos desarrollar las tres tentaciones que son muy conocidas por todos, pero que probablemente pudimos recoger algunos detalles que en otros estudios se nos habrán pasado por alto. Luego hablábamos acerca de que Jesús va a hacer predicación en las sinagogas y va a provocar la ira nacionalista de los judíos que incluso intentan matarle recién iniciado su ministerio. Y bueno, Jesús, pese a eso, se abre paso entre ellos y empieza a ejecutar milagros y empieza a ser seguido por muchas personas. En ese contexto entonces nos vamos a encontrar con un episodio, o más bien una serie de episodios que van a dejar entrever que Jesús empieza un ministerio que va a ser por demás difícil, por demás turbulento. Diremos que Jesús era acosado por multitudes. De hecho, ya en el versículo 1 del quinto capítulo de Lucas, vamos a poder darnos cuenta que hay algo en este hombre que va a ser diferente del resto. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Me gustaría que nos detengamos un momento para observar el mapa. Justo en la parte superior, donde dice Mar de Galilea, justamente ese es el referido lago de Genezaret. Mar de Galilea es más bien el nombre moderno. Este es un lago de gran tamaño, con mucha fuente económica y de alimentos para la zona. Como se pueden dar cuenta, Jesús se ha mantenido en la zona norte de Israel. Pueden ver al centro que está Nazaret, que es la zona donde él estaba viviendo hasta este momento. Más al norte está Capernaum, donde ha estado predicando y donde terminaba justamente la lección de la semana pasada. Ahora está junto al mar de Galilea y es que la gente lo agolpa, se agolpa sobre él, lo restringe porque todos están ansiosos por escuchar sus enseñanzas. Pero es que así no va a ser posible que Jesús les enseñe nada. Más bien Jesús se siente ahí que no puede dar una verdadera predicación. Y es por eso que da una serie de pasos muy interesantes. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Imagínense en la escena. Los pescadores están lavando las redes, han estado tratando de pescar durante una buena cantidad de tiempo y Jesús los ve y bueno, se les va a acercar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí debemos tener en cuenta unos detalles bastante interesantes. Hay pescadores varios, perfecto. Hay muchos pescadores que están ahí lavando sus redes, están terminando su faena, pero Jesús va a subirse a una de ellas, a una de esas barcas. No se sube a cualquier barca, desde luego, no está buscando problemas.
busca precisamente la barca de Simón. Simón, Pedro, como le conocemos luego, ya le conocía obviamente porque había sanado a su suegra, si ustedes lo recuerdan de la semana anterior. Por lo tanto, ya había una relación entre ambos y no habría problema. Sin embargo, lo que le dice es que le ruega que se aparte un poco de la tierra para sentarse y enseñar desde la barca. ¿Por qué? Porque es que la gente no lo dejaba de agolpar, la gente estaba encima de él, no lo dejaba hablar. Entonces, en esta práctica, digamos, dejaba una distancia saludable, una distancia sana, de tal manera que la gente podía escucharle y no se podían acercar porque mediaba agua de por medio. Y justamente lo que hace es dar una predicación ahí. Cuando terminó de hablar, dice Lucas 5:4, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí es que algo no se entiende, porque Pedro era un pescador experto. Pedro a eso se dedicaba, de eso vivía. Y venía Jesús y lo que les dice es: Pedro, ok, has estado trabajando, ya estabas limpiando las redes, parece que ya esto se había acabado. Pues no, vas a bogar mar adentro y vas a echar nuevamente las redes. Pero la respuesta de Pedro es muy interesante, porque, bueno, conocemos el carácter de Pedro, conocemos lo impulsivo, conocemos lo iracundo, pero la obediencia que Simón Pedro va a mostrar es realmente clara. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y ven que es muy interesante el asunto porque, bueno, no solo es un sobreesfuerzo el que se está haciendo por parte de Pedro al volver a echar la red, sino que vemos en Pedro una especie de fe resignada. Y digo fe resignada porque es que Pedro ya sabía el poder de Jesús, lo había podido ver en su suegra, le conocía. Pero digo que es una fe resignada porque lo que le dice: bueno, en tu palabra yo echaré la red, que sea como tú digas. Pero ¿saben por qué es importante las palabras de Pedro? Es importante analizarlas porque es que Pedro no está hablando con cualquiera y él lo sabe. Pedro le llama de entrada maestro. Pedro está reconociendo que Jesús tiene el poder suficiente para sorprenderle en esta situación. Y es por eso que no toma ningún escatimado para justamente obedecer. Y le manifiesta que él no cree que vaya a pescar nada, pero por obediencia lo va a hacer. Creo que es algo que tenemos que aprender muchísimo como lección de vida en este caso. Ahora, este es un episodio clásico, este es uno que estudiamos en escuela dominical desde chiquito, es la pesca milagrosa. Y habiéndolo hecho, es decir, lanzaron la red realmente, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, es decir, la pesca era de tal magnitud, era una pesca tan portentosa que tuvieron incluso que pedir ayuda. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La fe que Pedro había mostrado al lanzar la red nuevamente por indicación de Jesús había dado unos resultados que probablemente no se esperaban. Yo supongo que en la mente de Pedro estaba: bueno, pues algún par de pececitos lograré, algún par de extras tendré, pero en la mente de Pedro lo que había era obediencia, porque no creo que ellos estuvieran esperando un milagro de Jesús. De hecho, si Pedro hubiese esperado que esto pasara, de una sola vez se habría llevado a la segunda barca.
Esto demuestra que Pedro simplemente estaba obedeciendo por fe, sin esperar que pasara nada más que simplemente darle al Señor gusto en lo que estaba pidiendo. Y es que esto es algo que debemos aprender, porque si no logramos dilucidar que el futuro es del Señor y que nuestra obligación es obedecer sin estar esperando el milagro, porque sabemos que el milagro será producto de la obediencia. Es una lección importantísima que hemos de reflexionar. Desde luego, la reacción de Pedro va a ser inusitada. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjese que es interesante. Pedro no le agradece a Jesús. Es interesante, no le agradece a Jesús. Pedro no le pide a Jesús más. Pedro no le va a decir nada más que: Señor, aléjate de mí, que yo no soy digno de estar contigo, yo soy un hombre pecador. Pedro está reconociendo en Jesús su deidad. De hecho, ya no le llamó maestro, le llamó Señor, porque está reconociendo la deidad de Cristo y está diciéndole que se aleje porque está delante de un pecador. ¿Y por qué? Por la pesca, continúa el versículo, que habían hecho, el temor se había apoderado de él. O sea, Pedro tenía realmente temor. O sea, ojo, cuando dice miedo, no dice miedo, dice temor, es decir, le estaba teniendo un respeto profundo a Cristo mismo. Y no solo él, sino todos los que estaban con él. Les recuerdo que, tal como estudiamos desde el principio, Lucas, el doctor Lucas, escribió este evangelio haciendo una reseña histórica bajo métodos científicos. De tal manera que cuando Lucas consigna que habían testigos y que ellos también tenían temor, lo que está haciendo Lucas es dejando plasmado que existen más personas que pueden confirmar, que pueden verificar la versión que se está vertiendo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Es interesante cómo Jesús lo que le dice es: Pedro, tranquilo, no temas, no pasa nada. De aquí en adelante tú me vas a seguir, y en vez de pescar peces, vas a pescar personas para la gloria de Dios. Vean, la analogía es interesante. Jesús le dijo que iba a tener que echar las redes por aquí o por allá. Pedro obedece y la pesca se da. Y luego le dice: tal cual has hecho ahora, vas a ir y vas a predicar el evangelio y la gente va a convertirse. Este es, de hecho, el inicio fundamental de lo que más adelante conoceremos como la Gran Comisión. Y desde luego, ellos, vean, dejándolo todo, le siguieron. Ellos estaban dejando mucho, estaban dejando su oficio, estaban dejando su modo de vida, estaban dejando su ingreso económico, estaban dejando su vida entera. Pero dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, suponemos que cerca de la parte de Capernaum, se presentó un hombre lleno de lepra. Y aquí me debo detener. La lepra en este contexto es una enfermedad realmente terrible. Deben saber que la lepra existe modernamente y que hay enfermos de lepra en El Salvador, aunque usted no lo crea. Pero la lepra moderna es una enfermedad muy distinta a la de este momento, a la de este contexto. Ahora una persona con lepra, pues ni nos enteramos que la tiene, simplemente la curan y ya. Pero en ese momento la lepra era una verdadera maldición. De hecho, se consideraba que los leprosos eran leprosos producto de su propio pecado.
Entonces eran no solo marginados a nivel religioso, sino social y económico. Los leprosos no se podían acercar a las personas. De hecho, la ley en el momento decía que cuando ellos iban pasando por una población debían gritar que iba pasando un leproso para que la gente se pudiera apartar y que ellos lograsen pasar. De lo contrario, eran apedreados. Entonces, es eso justamente lo que está pasando en este momento. El hombre con lepra se acerca a Jesús, ¿verdad? Y cuando lo ve, se postra con su rostro en tierra, es decir, se unía delante del Señor, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vean que el leproso llega con una actitud de suma humildad delante del Señor, con suma fe, por supuesto, porque el leproso sabe que no se puede acercar a las personas. Es decir, ese leproso estaba arriesgando la vida completa, porque si Jesús lo rechazaba o si las demás personas se sentían intimidadas por la presencia del leproso, lo iban a apedrear y lo iban a matar. Sin embargo, el leproso tiene tal conciencia del poder de Cristo y tal confianza en que Cristo le va a sanar, que se atreve a postrarse delante de él y le dice: si es tu voluntad, si tú quieres, puedes limpiarme. Aquí esto me recuerda mucho a estas predicaciones modernas con la teología de la prosperidad y algunas iglesias bastante cuestionables, donde declaran la sanidad sobre otros, donde decretan sanidad, donde decretan bendición. Y en realidad la Biblia lo que nos enseña es algo muy diferente. Es la actitud de este leproso la que la Biblia realmente nos enseña. Si tú quieres, Señor, puedes sanar. Y Jesús entonces extendió la mano y le tocó. Y esto es una acción altamente polémica para el momento, porque es que esto no estaba permitido. Aquel que tocaba a un leproso automáticamente estaba siendo discriminado por la sociedad. Sin embargo, Jesús le toca. Vean cómo Lucas se toma el tiempo, el momento de dejar claro que lo toca. Y diciendo: quiero, y le dice: sé limpio. Y lo sabe. Y al instante la lepra se fue de él, un acto de milagro, un acto realmente inimaginable. Y él le mandó, Jesús, que no lo dijese a nadie. ¿Por qué le dice que no lo diga a nadie? Porque es que iba a ser un verdadero escándalo. Y un escándalo duro, porque si la gente se enteraba que Jesús había tocado a un leproso, aun y cuando estuviese la prueba de que había un milagro, Jesús iba a tener graves consecuencias sociales que echarían a perder su ministerio. Entonces, la indicación que le da es: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Es decir, vas a ir donde el sacerdote, y el sacerdote sabrá qué es lo que ha pasado, porque estás cumpliendo con la tradición o con el mandato de la ley. Pero es que no lo podía ocultar ya. Su fama se extendía más y se reunía mucha más gente para oírle. La fama de Jesús se está volviendo un verdadero problema. Y no problema en el sentido que Jesús no quiera poderle predicar a muchos, sino que entre más fama Jesús adquiere, más indeseable es para las autoridades judías y para las autoridades romanas. Ahora, es bien interesante cómo Lucas se toma el tiempo de darnos un detalle ahí importante. Y se reunía mucha gente para oírle, pero no solo para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, porque el ser humano no solo quiere escuchar la palabra del Señor, sino que también lleva ese interés permanente para poder ser sanado. ¿Podemos juzgarles por eso? Realmente no. Es que lo cierto es que ellos estaban buscando sanidad, tanto espiritual como física, y eso es perfectamente legítimo.
Sin embargo, Jesús no quiere una horda de seguidores ciegos, una horda de seguidores que le buscan solamente por milagros. Jesús quiere discípulos. Y es por eso que Lucas nos complementa en el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y sucedió otra de las clásicas de la escuela dominical infantil, ¿verdad? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Jesús está dentro de una casa y pues quieren que sane a un enfermo, pero no pueden entrar. Pero la fe de estos hombres con el paralítico es tan grande que saben que si Jesús está dentro, este hombre va a ser sano si lo ponen delante de él. Entonces, no hallando cómo hacerlo, cómo entrar, a causa de la enorme multitud, se dan cuenta que la multitud era un problema grave para Jesús. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Debo aclarar, no es que rompieron el techo, no es que quitaron las tejas, no. Lo que pasa es que las casas judías de la época tenían una especie de terraza, ¿verdad? Con un agujero literalmente para lanzar ahí la basura, ¿verdad? Y lo que había encima de las casas era precisamente basura. Entonces ellos aprovechan el agujero que sirve para ese fin y meten por ahí pues al paralítico. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y vea que aquí nos vamos a encontrar con un hecho impresionante. Es que la decepción que se deben haber llevado estos hombres cuando lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. Porque perfecto, qué bueno que ya no tiene pecados o que están perdonados. Pero a él lo bajaron para que lo sanaran, no para que lo perdonaran. Y de hecho, nos vamos a encontrar con que hay presentes escribas y fariseos y empiezan a murmurar entre ellos, a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias, que puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y vean que desde luego aquí se devela el por qué Jesús hace lo que hace, ¿verdad? Como va buscando provocar a los escribas y fariseos, porque no es otra cosa la que busca, los busca provocar. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, es decir, no los escuchó, sino que conocía lo que estaban pensando, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Jesús los está retando. Jesús les está diciendo: miren, o sea que ustedes se escandalizan porque yo puedo perdonar pecados. Bueno, veamos si es lo único que puedo hacer. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonarte el pecado. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean que la intención de Jesús era mostrarle a los escribas y fariseos que estaban precisamente delante del Cristo. Y les dice: miren, yo puedo perdonar pecados porque es que yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la profecía cumplida de un Cristo que les va a liberar. Y como puedo perdonar pecados, también puedo sanar. Así que usted me levanta de ahí, agarra su lecho y se me va para la casa. Y justamente ocurre, al instante levantándose en presencia de ellos, es decir, en presencia de los fariseos y de los escribas, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Lección por aprender. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Vea que es interesante, dice todos. Incluye a los fariseos y a los escribas que estaban cuestionando a Jesús. Dice todos. La Biblia es clara, hasta los mismos fariseos estaban reconociendo la divinidad de Cristo.
Y después de estas cosas salió y vio a un publicano, es decir, a un cobrador de impuestos llamado Leví. Ya hemos estudiado que los cobradores de impuestos son odiados por los judíos, son indeseables por completo. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y vean que es interesante. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Es decir, esa era una mesa plagada de indeseables. Era una mesa plagada de gente que nadie quiere, de gente repudiable, de gente de moral cuestionable. Y ahí está Jesús. Y los escribas y fariseos, probablemente los mismos que hace un momento estaban diciendo, hey, hemos visto maravillas, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Es que les están haciendo un cuestionamiento social. ¿Y ustedes por qué se juntan con gente que le hace tanto daño a nuestro pueblo? ¿Y ustedes por qué se juntan con gente que destruye a nuestro pueblo? ¿Y ustedes por qué se juntan con los malos, con los indeseables, con los restringidos sociales, con los pecadores? ¿Y cuántas veces hemos visto este tipo de actitudes en nuestras iglesias? Estoy seguro que muchas. Y cuando tenemos estas actitudes nos estamos pareciendo mucho más a los fariseos que a los discípulos. Y Jesús les va a dar las respuestas necesarias, les va a dar unas explicaciones que probablemente los van a dejar en graves problemas. Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es una conversación interesante porque es que Cristo nos está dejando un mensaje muy claro acerca de cuál es el deber que tiene la iglesia cristiana para con la predicación que se nos ha encomendado. Es que ser cristiano dentro de la iglesia es bien fácil. Es que hacer un club cristiano es fácil. Es que predicar únicamente lo que la gente quiere oír es fácil. Pero Cristo no estaba buscando al que ya está sano, al que ya está salvo. Cristo nos está mandando a predicarle a los que tienen necesidad. No llamamos a los justos, sino a los pecadores. Y esa es una lección que la iglesia cristiana debe encarnar por completo. Y continúa. Entonces ellos, hay una notable respuesta ahí, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Vean que bien interesante el cuestionamiento que le están haciendo a Jesús. Le están cuestionando por qué los discípulos de Juan parecen muy santos. ¿Por qué los discípulos de los fariseos hacen oración? ¿Y por qué los discípulos de Jesús se prestan a comidas y bebidas que probablemente no resulten dentro de toda la decencia que se espera de ellos? Y la respuesta de Jesús es intrigante, quizás, intrigante. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en boda ayunen entre tanto que el esposo está entre ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Definitivamente los fariseos y los publicanos se deben haber quedado pues en la luna. Difícilmente hayan comprendido de qué trataba este asunto. Y precisamente no lo deben haber comprendido porque
cuando Jesús les dice esto, lo que les está diciendo es que Él es la propiciación en las bodas del Cordero. Él es el esposo de la iglesia, pero ese es un concepto demasiado avanzado para ellos. Pero debemos guardar ese concepto porque va a ser muy útil para explicar luego cuál es la relación entre Cristo y la iglesia. Y esta vez les va a quedar una tarea. Al capítulo le faltan apenas unos 4 versículos para terminar, pero son unos versículos profundos. Yo les dejo la tarea de que terminen de leer el capítulo. Hay una primera parábola de Cristo revelada entre las personas, la cual de verdad me gustaría que pudiesen escudriñar, que pudiesen leer y estudiar, porque estoy seguro que va a lograr darles un panorama mucho más claro, mucho más abierto acerca de lo que Cristo está tratando de comunicarle a los fariseos, que de aquí en adelante van a ser los enemigos acérrimos de su ministerio. Mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, que Dios nos guarde en esta semana, que mantengamos fuerte nuestra fe y no olvidemos que tenemos un Dios todopoderoso, amoroso y cuidadoso de nosotros. Estamos llamados siempre a la predicación. Que Dios les bendiga.